Primero que nada, muy buenas noches, doctor Enrique y compañeros profesionistas. El día de hoy les vengo a informar sobre mi técnica didáctica o técnica de enseñanza que realicé, la cual consiste en un libro de objeto. El tema en donde me abarqué fue la Santa Inquisición, uno de los contenidos más importantes durante la Nueva España, que es considerada una de las instituciones más sangrientas de aquella época o de aquel siglo, derivado a las grandes atrocidades que realizaban en torturas y en castigos, escudándose ante la religión católica, que es la que prevalecía durante aquella época. Para elaborar este libro de objeto, utilicé un cartón de galletas María como reciclado, y fue con lo cual elaboré lo que es la pasta, como ustedes podrán observar a continuación. Primeramente, trae una hoja de presentación en los cuales vienen los datos personales de la institución, del docente, de la asignatura, entre otros. La Santa Inquisición. En esta pequeña portada se podrá observar que hay dos fotos. Son los castigos que se realizaban en aquella época, principalmente el primero que estoy señalando, el cual se le consideró como el castigo titulado el garrucho. ¿En qué consistía este castigo? Aquellas personas que cometían algún delito, sea el que sea, pero de gravedad, eran mandados a la jarrucha. Aquí, como podrán ver, la jarrucha era como un tipo rueda de la fortuna, en donde ponían a la persona y le daban vuelta, de tal manera que esta jarrucha aplastaba al individuo una y otra vez, hasta prácticamente colapsar todos sus órganos. Era considerada como una de las peores muertes de aquella época. Posteriormente aquí verán otro castigo, el cual se le conoció como la balanza, en donde ponían a dos, digamos así por decirlo, a dos culpables o a dos juzgados, y inmediatamente le daban vuelta, tipo columpio, de una manera en la que las personas, pues al caer al piso, automáticamente se quebraban el cráneo, las costillas, teniendo como que una hemorragia interna, lo cual causaba sus muertes. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue una institución creada durante el siglo XVIII. Su función principal era la lucha contra los herejes, que se extendió durante más de 6 siglos por diversas naciones: Francia, Italia, España o Portugal. Se tiene previsto que la Santa Inquisición se llevó a cabo en estas naciones antes mencionadas, aunque diversas investigaciones de la historia afirman que en donde más se llevó a práctica fue en América Latina, principalmente en México, que hoy es conocido como, principalmente en México, que en aquella época era conocido con el nombre de la Nueva España. A la Santa Inquisición también se le conocía con el nombre del Santo Oficio, pero en teorías similares, más se le podría decir Inquisición. Esta organización era considerada una institución religiosa, o en su detalle, una organización religiosa, ya que se basaba mucho en predicar con la religión católica. Fue creada y autorizada por el Papa Sixto IV y por los reyes católicos en el año de 1478. El Papa Sixto IV, por diversos historiadores contemporáneos, es considerado el papa más sangriento de la Santa Inquisición, ya que él fue creador de diversos castigos que incluso han llegado a estipularse como castigos macabros, en donde
Prácticamente las personas que eran culpadas y mandadas al juzgado sufrían para fallecer. Era una muerte espantosa dependiendo qué tipo de castigo habían cometido, qué tipo de delito y qué tipo de castigo se les iba a brindar. Estos dos personajes, tanto el Papa como los reyes católicos, en aquella época eran consideradas como las máximas autoridades. Es decir, eran vistos como un ser supremo, quienes tenían la obligación de ejercer el respeto y velar por la armonía, entre comillas. La Santa Inquisición, más que nada, se dio en los tiempos en los que no existía el concepto de libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? En aquella época prevalecía mucho la religión católica, y si uno iba en contra de ello, o opinaba de una manera diferente, o tenía una perspectiva, una cosmovisión muy distinta a los grandes jerarcas de la iglesia, prácticamente con eso tú estabas cometiendo blasfemia y te mandaban a la horca, a la guillotina o al tormento de las ratas, que eran castigos muy severos o muertes muy severas. Es por eso que a esta época se le tiene prevista como una de las más sangrientas, en donde las personas le temían mucho a los jerarcas de la iglesia, ya que castigó a miles de personas. Existió un tribunal el cual tenía la función de juzgar a aquellos que habían cometido algún delito alguno. Eran llevados a una tipo corte y dependiendo de la falta que habían hecho, eran mandados a un castigo severo o en su caso a una muerte espantosa. Es por eso que este tribunal fungía como lo que hoy conocemos los tipos juzgados, en donde reunían pruebas y si en verdad era culpable, pues ya lo mandaban a lo que era su castigo. Los delitos castigados de aquella época para la Santa Inquisición eran la brujería, los pactos demoníacos, la sodomía, el adulterio, la herejería, la apostasia y los delitos sociales. La brujería. En aquella época, practicar la magia negra, ser un hechicero o curandero, era visto como un pecado y prácticamente los mandaban a la muerte. La muerte que tenían las personas que según la Santa Inquisición eran hechiceros o brujos, era la hoguera, la cual consistía en quemarlos vivos. Otro delito pues es el que mencioné, pactos demoníacos, que consistía en realizar un pacto con Luzbel, el rey de las tinieblas. Otro delito, y quizás el más visto, era la sodomía. ¿Cuál era la sodomía? La sodomía pues venía siendo la homosexualidad, ya que era visto como algo muy de pecado. Para los grandes jerarcas de la iglesia, ellos decían y se basaban en la mitología religiosa que Dios había creado al hombre y a la mujer, y los primeros hombres habían sido Adán y Eva. Hombre con mujer, mujer con hombre. Entonces, si miraban a un hombre con otro hombre, automáticamente ellos estaban cometiendo un pecado. La mente que tenían, para mí, estas personas era un poco ignorante y creo que se sigue dando, lamentablemente. El adulterio. El adulterio se basaba en si una persona engañaba a su cónyuge. Nada más que aquí, ojo, había una fuerte desigualdad. ¿Por qué? Porque no solo se le castigaba a los hombres, sino que únicamente se castigaba a las mujeres. A los hombres no. ¿Y de qué forma? Les daban 100 latigazos hasta que prácticamente aguantaran. Es decir, no había como que una igualdad de condiciones, había más favoritismo al varón. La herejería. Este delito consistía en blasfemear en contra de la iglesia. Después del rey, la institución más respetada era la iglesia, a la quien se le debía rendir respeto alguno. Y hablar mal de ello, pues prácticamente te llevaba a la muerte. Otro delito
fue la postería. Este más que nada se basaba en criticar, pero no a la iglesia, a la religión católica. Como bien sabemos, los conquistadores, pues prácticamente a los indígenas de la Nueva España o del México prehispánico, los adoctrinaron por medio de la religión católica. Fue como que el mayor arma. Entonces, hablar mal de la religión católica para estos jerarcas de la iglesia era como que un pecado y inmediatamente levantaban los castigos. Y finalmente venían los delitos sociales, en los cuales entraban las violaciones, los asesinatos, los robos, entre otros. Existían castigos y muertes de la Santa Inquisición, en los cuales estaban la hoguera, la cual ya les mencioné, que era quemar viva a la persona, y principalmente a los que practicaban la hechicería o la brujería. La reconciliación, esta se daba para aquellos que habían robado. Ellos tenían que prácticamente dar todo lo que tenían, y si en dado caso no tenían nada, tenían que ser esclavos. Podemos decir que era un castigo no tan severo. La horca. La horca se les daba a aquellos que habían cometido algún asesinato, algún robo en extremo, prácticamente eran mandados a la horca, al igual que en la guillotina, que era quitarles la cabeza. Y aquí viene la más fea, el tormento de las ratas. Si tú cometías un asesinato a un familiar, a tu papá, tu mamá, tu hermano, o etcétera, te mandaban al castigo del tormento de las ratas, el cual consistía en que a la persona lo ponían en una tipo base, en su estómago le ponían 2 roedores, lo tapaban con una lata o un traste de aluminio y le somataban 10 veces, de tal manera que soltaba un zumbido que en automático no resistía el tímpano de estos animalitos, empezando a buscar salida y escarbando hasta llegar a los intestinos y a los órganos internos, siendo una de las muertes más feas, porque ya se imaginarán cómo estos individuos pues podían presenciar cómo estos animales se metían dentro de ellos. Los latigazos. Los latigazos fue un castigo principalmente para los que cometían el adulterio, que en este caso eran las mujeres, ya que a los hombres no se les castigaba. La penitencia era pedir perdón en público, y una humillación para aquellas personas, ya que habían muchos que no querían pedir perdón, pero tenían que perder esa grandeza con tal de no ser mandados a un castigo más feo. La jarucha, la que les había yo mencionado anteriormente, que consistía en amarrar al hombre o a la persona, independientemente de qué sexo sea, a un tipo rueda de la fortuna, y eran aplastados de tal manera que pues eran descuartizados. Y finalmente la silla del perdón, que la silla del perdón era para los que asesinaban y se le daba principalmente como un tipo silla eléctrica. No era una muerte muy espantosa, pero sí, según diversos relatos, era como que una de las más no digamos feas, pero sí como que más temidas, porque pues era una silla en donde según dicen que pasaba, era como que algo psicológico. Aquí tenemos una foto de una bruja o un hechicero, que era como eran vistos en aquel entonces, que en realidad aunque no eran vistos así, pero pues para los jerarcas de la iglesia, con el simple hecho de que una persona practicara el hechizo o la curandera, ya eran vistos como este personaje que se ve en la foto. Todos ellos eran regulados por la iglesia, que era la máxima autoridad de aquella época, junto con los grandes jerarcas que se conformaban por el Papa, máxima autoridad, quien le debería de rendir culto al rey, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes. Ellos eran pues prácticamente los más mandones. Había una tortura, o más que nada un castigo que se le conoció como la pera. ¿En qué consistía este castigo? Independientemente si fueran mujer o hombre, la persona le introducían en su vagina o en su ano un artefacto, el cual le daban vuelta varias veces, de tal manera que entrabas a los intestinos perforando gran parte de los riñones, hígado, intestino, y causando
una hemorragia interna en donde la persona fallecía de una manera espantosa. Imagínense qué dolor sentía en aquel entonces. Durante esa época nacieron diversas leyendas del Santo Oficio. Se dice que todas aquellas personas que fallecieron, pues prácticamente hoy en día sus almas andan en pena. Y se oyen grandes leyendas de que en esos lugares se escuchan llantos, pues buscan una paz eterna. Acá podrán ver la foto de varios castigos que se practicaban en aquel entonces. La jarrucha, la pera, la silla del tormento, entre otros. La penitencia, aquí está en esta jaula. Y existían unos pequeños monjes que eran como que los que hacían los rituales para que las personas no descansaran, sino que al momento de morir o fallecer, aquellos que tenían un delito muy feo, o para ellos un delito que no merecía el perdón, ellos realizaban una penitencia o un tipo ritual para que esa persona, su alma, ya no reencarnara. Y así pues prácticamente ya no volvería a hacer daño, según esa mitología. Y pues con eso concluimos lo que es esta pequeña información de lo que fue la Santa Inquisición. Eso sí, hay que tener en cuenta que la Santa Inquisición o el Santo Oficio siempre va a ser considerada por muchos historiadores y investigadores como la época más temida y sangrienta de la Nueva España, ya que pues imagínense cuántas personas perdieron la vida y de muertes espantosas. Muchas gracias, espero les haya parecido esta pequeña exposición.